Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes un estudio más de la palabra de Dios, donde estamos viendo la fidelidad de Dios en los libros del Antiguo Testamento y cómo es que Dios cumple su palabra, cumple sus promesas a pesar de las circunstancias. Vamos a estar revisando el libro de Abdías y vamos a estar viendo cómo es que un pueblo de pronto se coloca por encima de los demás y Dios le manda un mensaje para que esa soberbia que había nublado su visión de pronto lo ubique, y como no quisieron ellos dejar a un lado la soberbia, vino la caída. Es por eso que el título de esta mañana es Después de la soberbia viene la caída. Y el pasaje bíblico que vamos a leer es uno de los libros más pequeños del Antiguo Testamento. Consta de 21 versículos. Y Abdías dice así: Esta es la visión de Abdías. Hemos oído mensaje del Señor. Un mensajero fue enviado a decirles a las naciones: vamos, hagamos la guerra contra Edom. Así dice el Señor Dios acerca de Edom: he decidido que yo te voy a hacer insignificante entre las naciones y que te van a despreciar. Tu arrogancia te ha perjudicado. Tú que habitas en las cuevas de la montaña, tu hogar queda en la cima, pensaste: ¿quién me derribará? Si te remontaras tan alto como el águila y colocaras tu nido entre las estrellas, aún de allí te arrojaría, dice el Señor. Qué gran desastre estás a punto de sufrir. Si los ladrones vinieran de noche a robarte, algo dejarían, ¿verdad? Si los que recogen uvas vienen a tu viñedo, dejarían algunas ramas sin cosechar, ¿no es cierto? Pero tú, Esaú, no tendrás la misma suerte. Tus enemigos no descansarán hasta encontrar incluso tus tesoros más escondidos. Todos tus aliados te empujarán a la frontera. Los que han hecho tratados de paz contigo te engañarán y te someterán. Los compañeros en que tanto confías te pondrán trampas sin que te des cuenta. En aquel día, dice el Señor, destruiré a todos los sabios de Edom y a toda la inteligencia de la región montañosa de Esaú. Que oiga esto la ciudad de Temán: hasta tus soldados serán presa del terror. Todos los hombres de la región montañosa de Esaú serán masacrados. Por la violencia con que atacaste a tu hermano Jacob, serás cubierto de vergüenza. Serás borrado del mapa para siempre. Te mantuviste al margen el día en que los enemigos de Israel se llevaron su riqueza. Hiciste eso cuando los extranjeros entraban por sus puertas. Ese día ellos vinieron y rifaron a Jerusalén para saber quién se quedaba con ella. Tú, Edom, fuiste como uno de ellos. No te burles de tu hermano en el día de su desgracia. No celebres cuando acaban con los de Judá en el día de su ruina. No hables con altanería el día de su angustia. No vengas a la puerta de la ciudad de mi pueblo en el día de su desastre, ni a burlarte de sus males en el día desastroso. No tomes sus riquezas en el día de su desastre. No te pares en el cruce de caminos para exterminar a sus fugitivos. No entregues a los sobrevivientes del día de la angustia. Porque el día del Señor se acerca a todas las naciones. Así como hiciste con otros, te será hecho a ti. Tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Pues así como tú hiciste fiesta, celebraste la desgracia de mi pueblo sobre mi monte santo. Todas las naciones también festejarán y se embriagarán sin parar hasta morir de tanto festejo. Pero el monte de Sión será un lugar santo donde estarán los que se salvaron. Los descendientes de Jacob recobrarán sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José serán llama. Pero los descendientes de Esaú serán estopa y ellos los consumirán y los quemarán. No sobrevivirá ningún descendiente de Esaú, pues el Señor lo ha decidido así. La gente del Negueb poseerá el monte de Esaú y la gente de Cefela poseerá la tierra de los filisteos. Ellos poseerán el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Ese ejército de israelitas, los exiliados, poseerán el territorio cananeo hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarat tomarán posesión de las ciudades del Negueb. Los libertadores subirán al monte Sión a gobernar la región montañosa de Esaú, y el reino y la soberanía serán del Señor. Este pasaje del profeta Abdías es dirigida al pueblo de Edom. Edom representa el orgullo, Edom representa la soberbia, Edom representa ese corazón cerrado a ayudar a su hermano.
Edom representa un pueblo que llegó al punto de, en vez de ayudar a su hermano, lo abandonó, lo dejó a un lado y es más, ayudó para que lo saquen. De modo que Dios emite un juicio contra Edom, que de una u otra manera era parte del pueblo de Israel, ya que si nosotros retrocedemos algunos años atrás, vamos a ver que en Génesis se inicia lo que es este pueblo de Edom. Sin embargo, el profeta Abdías es enviado a Judá a poder hablar a Edom sobre lo que Dios pensaba acerca de la actitud de ellos. Cuando nosotros revisamos las escrituras, vamos a ver que en la escritura hay 12 Abdías. Y este Abdías que estamos nosotros hoy día hemos leído y vamos a hacer un pequeño estudio, nos habla del profeta que su nombre significa adorador de Jehová. Adorador de Jehová. Y como tal, Dios le envía a hablar a este pueblo de Edom un mensaje que tiene que ver con la actitud que habían ellos realizado hacia el pueblo de Israel. Abdías es enviado a este pueblo en el momento de que Nabucodonosor estaba invadiendo Jerusalén. Y de una u otra manera los de Moab se sentían seguros, ya que ellos vivían en la montaña aproximadamente unos 1000 metros de altura. Era una región montañosa, era una región donde ellos aparentemente tenían alguna seguridad. Si ustedes ven este mapa, ustedes van a poder darse cuenta de que Edom quedaba debajo del mar Muerto y la zona montañosa de Abdón era una zona que hacía que los enemigos difícilmente pudieran llegar a ellos. Es más, los de Edom, cuando alguien quería pasar por su territorio, le cobraban impuestos muy altos y en muchas oportunidades les asaltaban y les quitaban todo lo que ellos transportaban hacia otro lugar. De modo que para los de Edom, esta área se había convertido en una fortaleza y era difícil de llegar a ellos. Se sentían inconquistables. Por eso el profeta comienza diciéndoles a ellos: tu arrogancia te ha perjudicado. Tú que habitas en las cuevas de la montaña, tu hogar queda en la cima, pensaste, ¿quién me derribará? Qué interesante que el contexto de este libro nos habla del momento en que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y los de Edom como que pensaban de que ellos eran inconquistables. Y la soberbia y el orgullo había llenado su corazón y había nublado su manera de ver las cosas. Como hoy en día, mucha gente, su corazón está nublado y de pronto su orgullo les impide ver la realidad que está moviéndose a su alrededor, al punto tal de que cierra su corazón a su hermano, a su hermana, por querer tener la razón. Y Edom representa el orgullo, Edom representa la soberbia que no permite que alguien le pueda ayudar para salir de esa situación. Cuando nosotros regresamos al libro de Génesis y podemos ver los orígenes de este pueblo Edom, vamos a ver que Abraham, el padre del pueblo de Israel, se casa y tiene a su hijo Isaac. Todos sabemos la historia de cómo es que Dios elige a Abraham para hacer de él un pueblo grande que iba a ser bendición a todas las naciones. Él tiene a su hijo Isaac, Isaac de pronto se casa con Rebeca y ellos también forman una familia. Sin embargo, las luchas de Isaac, las inconsistencias y los errores van a hacer de que sus hijos puedan recibir esa forma negativa de actuar que hace de que sus corazones de todos hermanos se separen. Aún más, qué interesante es poder ver que la Biblia habla que cuando Rebeca sale embarazada, sus hijos en su vientre estaban peleando. Génesis 25, 21 al 23 dice: la esposa de Isaac no podía tener hijos, entonces él oró al Señor por ella, el Señor escuchó sus oraciones y Rebeca quedó embarazada. Los bebés peleaban dentro de su vientre y Rebeca se preguntó: ¿por qué me está pasando esto a mí? Así que consultó al Señor. El Señor le respondió: tienes a 2 naciones dentro de tu vientre. Van a nacer de ti los líderes de 2 familias y serán separados. Uno de tus hijos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Qué interesante es que algunos comentaristas hablan de que esta es la primera ecografía que se ve en la Biblia.
ya que Dios le habla a Rebeca que lo que tiene en su vientre no es un solo bebé, sino son dos. Son dos hermanos que aún desde antes de nacer están en un conflicto, están como peleando. Y es más, Dios le revela a Rebeca que ellos iban a ser dos pueblos grandes y que iban a vivir separados y que el menor iba a estar por encima del mayor, ya que lo narra diciendo que el mayor servirá al menor. De pronto que esto habrá creado algunas interrogantes en Isaac y Rebeca, ya que la costumbre de aquella época era de que el mayor sea el que guíe, el que gobierne, el que herede, el que pueda recibir toda la herencia del padre para que continúe todo ese pueblo. Y añadiendo a este conflicto de estos dos bebés dentro del vientre, cuando ellos nacen, nosotros vamos a poder darnos cuenta de que este matrimonio no andaba tan bien, ya que cada uno había elegido a uno de sus hijos como preferencia, como que lo engreía más. Y en Génesis capítulo 25, del 27 al 28 dice: los niños crecieron, Esaú se convirtió en un experto cazador y le gustaba mucho estar afuera en el campo. Pero Jacob era un hombre muy callado que prefería quedarse en el campamento. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba comer los animales que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Cuando nosotros vemos este cuadro de matrimonio en el Antiguo Testamento, vamos a poder darnos cuenta uno de los errores que la mayoría de los matrimonios comete cuando de pronto hay preferencia sobre uno de nuestros hijos. Nosotros como padres sabemos que el amor que le tenemos a nuestros hijos es igual. Muchas veces nuestros hijos confunden determinadas preferencias por algunas situaciones que a lo mejor ellos piensan de que uno prefiere a otro, y se da en la mayoría de matrimonios. Sin embargo, nosotros como padres amamos a nuestros hijos al punto tal de dar nuestra vida por ellos. Sin embargo, la Biblia presenta este matrimonio que da una evidencia clara de preferencia. Isaac prefería a Esaú porque éste salía al campo, cazaba y traía lo cazado y se ponía a comer, hacia su parrilla, hacia su pachamanca. ¿Qué habrá hecho que de pronto Isaac prefería a Esaú? Sin embargo, Rebeca, su esposa, prefería a Jacob. Era de los que se quedaban en casa. Isaac prefería quedarse en casa y Rebeca lo engreía, de modo de que la Biblia presenta este problema de los padres que de una u otra manera va a perjudicar en el futuro la relación de estos dos hijos. A esta mala decisión como padres añadimos una mala decisión de Isaac en su matrimonio. En Génesis 26, del 7 al 9 dice: los hombres de ese lugar le preguntaban a Isaac sobre su esposa y respondía: ella es mi hermana. Le daba miedo decir ella es mi esposa porque pensaba: si lo hago, la gente de este lugar me matará para quedarse con Rebeca porque es muy hermosa. Cuando Isaac llevaba ya mucho tiempo viviendo ahí, mientras el rey Abimelec de los filisteos miraba por la ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Abimelec llamó a Isaac y le dijo: esa mujer es tu esposa, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió: porque pensé que ustedes me matarían para quedarse con ella. Esto nos debe hacer reflexionar, ya que si nos ponemos en la mente de Rebeca, ¿qué pensaría ella cuando los hombres le preguntaban a Isaac quién era ella? E Isaac decía: es mi hermana. Y lo decía por temor a que lo maten. Lo decía por cobardía. No estaba dispuesto a dar su vida por su esposa. Sin embargo, dice, pasado mucho tiempo, el rey Abimelec lo ve a Isaac haciéndole cariño a su esposa y lo llama y le dice: ¿cómo es posible que tú hayas engañado y nos hayas dicho que ella es tu hermana cuando es tu esposa? De modo que estas rupturas de carácter de Isaac en su matrimonio, de preferir primero un hijo y luego de pronto dejar a un lado a su esposa para salvar su vida, definitivamente como que hablamos que ese matrimonio no andaba muy bien. De pronto podemos ver de que algunas actitudes de ellos de seguro que iba a perjudicar el crecimiento y el carácter de sus hijos. Y por eso cuando nosotros avanzamos en las escrituras vamos a ver que Esaú toma una decisión que va a fastidiar, incomodar a sus padres. Dice Génesis capítulo 26, 34 al 35. Cuando Esaú tenía 40 años de edad se casó con dos mujeres. Una era Judith, hija del hitita Beeri, y la otra Basemat, que era la hija también hitita Elón. Estos casamientos les amargaron la vida a Isaac y a Rebeca. Qué interesante, hermanos. Cómo es que muchas veces los errores de los padres
la cobardía de los padres, la forma en que nosotros como padres nos conducimos, crea en el corazón de nuestros hijos decisiones equivocadas, al punto tal que no le interesan nuestros consejos y ellos hacen de su vida lo que les da la gana. Y acá vemos a Esaú, que de pronto él elige dos mujeres. Y esto dice la escritura que fue grande amargura en el alma de Isaac y de Rebeca, porque ya Dios les había dicho que ellos deberían mantener los matrimonios dentro de su mismo pueblo de Israel. Sin embargo, quizás si Isaac por ahí se acercaba y le decía a Esaú, Esaú, ¿por qué has hecho esto? Y de repente Esaú le dice, ¿tú, papá, no le dijiste al rey Abimelech que mi mamá era tu hermana? ¿Qué me vas a venir a llamar la atención? Tú no tienes autoridad sobre mí. Y quizás Esaú, de alguna manera equivocada, podría faltar el respeto a su papá, producto de la actitud y de la forma en que se conducía su papá. Sin embargo, la historia continúa, ya que Edom viene de Esaú. Esaú significa rojo porque en un momento de la historia bíblica, Esaú sale al campo y su hermano Jacob está cocinando unas lentejas y estaba aderezándolo de color rojo, ¿no es cierto? Y cuando él viene del campo, él le dice, hermano, invítame ese plato de lentejas. Y Jacob le dice, está bien, yo te voy a invitar si tú me vendes tu primogenitura. La primogenitura era la herencia que el hijo mayor recibía de parte del padre, que implicaba la bendición espiritual, que implicaba la bendición que iba a ser instrumento por medio del cual Dios iba a bendecir a todas las naciones. Sin embargo, Esaú no toma en cuenta esto y vende su primogenitura. La historia continúa, ¿no es cierto? Y de pronto Isaac decide bendecir a Esaú y le dice, hijo, te quiero bendecir, así es que anda al campo, caza algo, cocínamelo y yo voy a darte bendición porque yo ya estoy viejo, ya estoy ciego y quiero ya de una vez que tú seas el heredero de todo. Rebeca estaba escuchando esto y disfraza a Jacob, ya que Esaú era velludo, coloca pieles de animales, le coloca la ropa de Esaú y hace un sinfín de cosas para poder engañar a Jacob. Se acerca con miedo porque le dice a su mamá antes, mamá, y si papá se va a dar cuenta me va a maldecir. Y la mamá le dice, hijo, no te preocupes, la maldición caiga sobre mí, no sobre ti. De modo que la mentira en ese hogar era el pan de cada día. Tanto Isaac mentía que Rebeca no era su esposa y Rebeca mentía ahora ante su propio esposo de que el hijo que se iba a presentar ahí no era el verdadero, de modo que lo tenía que disfrazar para hacerlo pasar como si fuera Esaú. Y llega Esaú y cuando entra se da cuenta de que algo raro está pasando y se acerca y dice, papá, acá está toda la comida, vamos a comer para que me bendigas. Y su papá le dice, ¿qué? Si yo ya te bendije, hijo. Y comienza un diálogo ahí entre Esaú y su papá. No, papá, yo recién llego. No, tú has venido. Y se dan cuenta de que Jacob era el que había llegado y los había engañado. Y en Génesis capítulo 27, versículo 36 dice, entonces Esaú dijo, con razón le pusieron por nombre Jacob. Esta es la segunda vez que él me engaña. Primero me quitó mis derechos de hijo mayor y ahora me quitó mi bendición. Luego añadió, ¿no has guardado una bendición para mí? Isaac le respondió a Esaú, le di a él control sobre ti, a todos sus hermanos como siervos y también abundancia de cosechas y vino. ¿Qué puedo darte a ti, hijo mío? Entonces Esaú le dijo a su papá, ¿no tienes aunque sea una sola bendición para mí, papá? Bendíceme a mí también. Después Esaú se puso a llorar a gritos. De pronto, como todo pecado, todo sale a luz. Y se dan cuenta de que Jacob había engañado a su papá. Y Esaú reconoce esto diciendo, no le bastó con robarme mi primogenitura, aunque no la robó, pero hizo una transacción que lo engañó. ¿No es cierto? ¿Cuánto es una primogenitura? La primogenitura en aquel tiempo era las 2/3 partes de la herencia del padre. Es decir, si un padre tenía 3 casas, 2 les correspondía al hijo. De modo que Esaú tuvo en poco su primogenitura cuando se la vendió a su hermano Jacob. Y luego añade, también me ha robado mi bendición.
Y aquí comienza, mis hermanos, ese corazón que endurece, ese corazón que de pronto se cierra, ese corazón que ya no da oportunidad de mirar a su hermano como tal, ya que el rencor, la amargura, el enojo, la ira, llena absolutamente todo el ser de Esaú. Y él dice en el versículo 41, Esaú le guardó rencor a su hermano Jacob por la bendición que éste había recibido y pensó, mi papá ya casi va a morir y habrá un tiempo de luto por él. Cuando termine ese tiempo, mataré a mi hermano Jacob. Los que sabemos la historia, cómo continúa, para abreviar, ya que es larga la historia, llega un momento en que se reconcilian ambos y de pronto se amistan, pero comienzan a vivir separados. Jacob se va a vivir al lugar llano y Edom, Esaú, se va a vivir en las montañas. Qué interesante es esto. Y es ahí donde comienza el conflicto de separación entre el pueblo de Israel y el pueblo de Edom. Y es interesante que este conflicto continúa en las siguientes generaciones, porque cuando Moisés sale de Egipto y va hacia la tierra prometida, tiene que pasar por Edom y le pide permiso para pasar y se lo niegan. Números capítulo 20 del 18 al 21 dice, pero el rey Edom le contestó, no pasen ustedes por mi territorio o de lo contrario saldré a su encuentro y los atacaré. Entonces los israelitas le dijeron, iremos por el camino principal y si nosotros o nuestros animales llegamos a tomar agua de tus pozos, te pagaremos por ella. Lo único que queremos es que nos dejes pasar por tu territorio. Pero el rey de Edom les contestó, ustedes no pasarán. Así que el rey de Edom salió a enfrentarlos con un ejército grande y poderoso. Entonces, en vista de que los de Edom se negaban a dejar pasar a Israel a través de su territorio, los israelitas se vieron obligados a irse por otro camino. Miren ustedes este mapa. Este mapa habla la ruta que iba a seguir el pueblo de Israel. Era de Cades de Barnea directo, ¿no es cierto?, por Edom para ir a la tierra prometida. Sin embargo, ellos tuvieron que hacer todo un giro por todo el territorio de Edom para poder pasar hacia donde Dios les había dicho que vayan ellos a adorar. Pero esto es importante que nosotros entendamos porque el pueblo de Israel era hermano de los edomitas. Y es más, Dios en el libro de Deuteronomio les da una orden al pueblo de Israel. Y el Deuteronomio 23:7 dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Esta introducción para ver el contexto de los edomitas nos hace ver de que los de Edom eran hermanos de los de Israel, ya que eran de un mismo padre. Pero producto del rencor, producto de aquellos conflictos del pasado, hace de que en el futuro y en el momento en que Abdías está lanzando su mensaje al pueblo de Edom, se mantenga viva lo que es esa herida que se había suscitado hace mucho tiempo. Y es por eso que Dios le dice a Edom que el orgullo que ellos tenían de creerse muy fuertes se iba a terminar. Entonces, para entrar en el contexto del libro de Abdías, vamos a ver que el contexto hablaba de que ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia y los edomitas, en vez de ayudarlos, por el contrario, se regocijaron. Es más, no los ayudaron, más bien empujaron a que los babilonios destruyan totalmente a Jerusalén. Y cuando nosotros leemos el Salmo 137, dice, Señor, castiga a los edomitas porque ellos pedían que Jerusalén fuera destruida. La Nueva Traducción Viviente dice, oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. Destrúyanla, gritaron, allánenla hasta reducirla a escombros. La versión Dios habla hoy dice, Señor, acuérdate de los edomitas que cuando Jerusalén cayó decían, destrúyanla y destrúyanla hasta sus cimientos. ¿Qué sucedió, mis hermanos? Sucedió lo que está pasando hoy en día. Que los hermanos están peleando producto de cuestiones políticas, que las familias están dividiéndose producto de una interpretación de quién debe ser el presidente y quién no debe ser. Y esto crea orgullo en la persona al punto tal que nubla su visión de familia, su visión de hermandad, y no le interesa, y con tal de dar su posición hasta insulta, aplasta, ofende al hermano o a la hermana con tal de que su posición sea prioritaria. Algo parecido de lo que hicieron los edomitas. Cuando de pronto los israelitas estaban en problemas, los edomitas dijeron, no, destrúyanla. Y Dios habló de que eso que ellos estaban mostrando era
orgullo, era jactancia. Y el libro de Abdías describe por qué los edomitas se jactaban. Y ellos se jactaban porque tenían defensas naturales que les daban cierta protección. Es decir, ellos estaban rodeados de piedras, estaban rodeados de montañas, que era difícil a alguien o algún ejército llegar hacia ellos, ya que los caminos eran tan estrechos que de seguro que no llegaban a la mitad del camino y ya estaban muriendo producto de los soldados de Edom. De modo que ellos se sentían seguros donde estaban. Y eso creaba en ellos orgullo. Lo segundo es que ellos se sentían orgullosos de su sabiduría, ya que relatos de textos anteriores, por ejemplo Jeremías 49:7 dice: el Señor Todopoderoso dice acerca de Edom: ¿ya no hay sabiduría en Temán? ¿Los inteligentes no pueden aconsejar más? ¿Han dejado de ser sabios? Y el profeta Jeremías, que también estuvo en ese tiempo, al igual que Daniel, en el tiempo de Abdías, profetizando contra Edom, Jeremías habla en tono de burla, en tono de sátira, ¿no es cierto? ¿Dónde está la sabiduría de Edom? ¿No se creen inteligentes? ¿No se creen sabios? Esa actitud de creerse sabio hizo que se separase mucho más de su hermano Israel. Y es lo que está ocurriendo ahora. Hay mucha gente que se cree muy sabia en su propia interpretación de lo que está pasando ahora, a tal punto de que no le interesa aplastar, minimizar, ridiculizar, ofender al hermano y pone por encima su posición o visión política del escrito está. ¿No dice la palabra de Dios que debemos amarnos los unos a los otros? ¿No dice la palabra de Dios que debemos soportarnos los unos a los otros? Pero ya que su mente obtusa les ha nublado la visión de la realidad de los principios de la palabra de Dios, su orgullo les impide guardar silencio. Ya el proverbio dice: el sabio calla. Otra cosa que hacía que los de Edom se sintieran arrogantes, se sintieran orgullosos, se sintieran personas que siempre tenían la razón y que nadie los podía conquistar, eran las alianzas que ellos habían hecho con pueblos cercanos, que habían hecho como una confederación de ejércitos que se sentían seguros, que si alguien les buscaba guerra, ellos podían llamar a aquellos que habían hecho alianza y podían combatir y se sentían ganadores desde antes de la pelea. En el versículo 7 dice: todos tus aliados, los que estaban en paz contigo, te van a dar la espalda. Dios les empieza a hablar. De modo que esta actitud de soberbia de Edom, que de pronto los lleva a la caída, va a ser la experiencia de muchos creyentes. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando nosotros estamos siendo engañados por la soberbia? Primero, nos creemos intocables. Dice el versículo 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? La versión Palabra de Dios para Todos dice: tu arrogancia te ha perjudicado. Tú que habitas en las cuevas de la montaña, tu hogar queda en la cima, pensaste: ¿quién me derribará? La Nueva Traducción Viviente dice: has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas?, te pregunta tu arrogancia. Hay gente que se cree inmovible por su posición económica, por su capacidad que haya podido lograr a lo largo de los años, y de pronto ellos creen que nadie les va a poder mover de esa situación y enfrentan a otras personas al modo tal que no se dan cuenta de que es su prójimo hecho a imagen de Dios, pero por una cuestión de idea personal no les importa ofender o agredir a aquella persona, a aquel hermano, a aquella hermana que de pronto tiene un pensamiento diferente a él. Pero algo que debemos tener en cuenta es que para Dios no hay intocables. Para Dios no hay intocables. Dice el versículo 4: si te remontares como águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, allí te derribaré, dice Jehová. No importa cuán alto llegue una persona arrogante, la Biblia dice que Dios de ahí la va a terminar destruyendo. Y por eso es que Edom es el prototipo del hermano arrogante que no quiere dar su brazo a torcer, el hermano arrogante que de pronto cree que su sabiduría está por encima de los demás, su punto de vista es el mejor y que no importa el mal del hermano con tal de que él salga bien librado. Un comentarista decía: el arrogante es aquel que siempre se cree más que los demás
Y aunque no tenga nada, siempre cree que tiene más que otros. El arrogante es alguien sin cultura, por lo general, siempre ofende a los que con él están. Y cuando se refiere a este asunto sin cultura, está diciendo que no tiene respeto a los demás. Porque puede ser una persona muy inteligente, muy capaz, pero no tiene el carácter para poder sostener esa capacidad. Y su actitud y su manera de hablar no está, como la Biblia dice, sazonada con sal. Entonces, una de las características del arrogante es que se cree intocable. Otra característica es que se cree indispensable. Es decir, que sin él, sin ella, la cosa no puede funcionar. En el versículo 10 de Isaías 47 dice: porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Qué importante es entender que para Dios todos somos importantes, pero no indispensables. Es decir, todos tenemos un valor por ser hechos a imagen de Dios. Y ese valor hace de que Dios mismo enviara a su Hijo Jesús en la cruz para poder nosotros ser salvos de nuestros delitos y pecados. Pero una cosa es ser importante y otra cosa es creerse indispensable. Creerse que sin ti la cosa no va a funcionar. Que si no sale este partido político, el Perú se va al desastre. Que si sale el otro partido político, el Perú de pronto se va a evaporar, se va a exterminar. Estoy utilizando algún tipo de exageración para poder dar a entender lo que quiero decirles. Por eso el título de este tema es Después de la soberbia viene la caída. Porque definitivamente al soberbio Dios lo mira de lejos. Y el soberbio de pronto se pone por encima de Dios porque desecha el escrito está o lo interpreta a su forma de pensar y se olvida del que el que se humilla será ensalzado. Es por eso es que Dios decide enviar juicio a Edom, por esa actitud, por esa manifestación de soberbia contra el pueblo de Israel, contra su hermano. Y en el versículo 10 dice, por la violencia con que atacaste a tu hermano Jacob, serás cubierto de vergüenza, serás borrado del mapa para siempre. La Nueva Traducción Viviente dice, a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suerte para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como enemigo de Israel. Es decir, Dios le habla a Edom y le dice lo que ha hecho y no se ve arrepentimiento en Edom. Es más, su soberbia le nubla y le impide ver que Dios le está hablando como está sucediendo en este tiempo. Dios habla a muchos creyentes a través de su Espíritu Santo, pero su soberbia, esa mentalidad obtusa, cerrada, les hace ver que no importa si un ángel mismo se le presenta a hablarles, ellos le van a dar la espalda porque ya están creyendo que lo que están hablando, lo que están pensando o las manifestaciones que están realizando es lo correcto. Y el corazón de mucha gente se ha endurecido. Por eso que la Biblia nos habla en el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, que la situación que estamos atravesando no corte tu relación con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con tu amiga. Los que estamos al tanto de las redes sociales podemos ver cómo a través de las redes sociales la carnalidad de las personas se manifiesta de tal modo que ellos ni cuenta se dan que el adjetivo que utilizan es un insulto y cuando alguien le responde que está insultando está tan cegado que dicen que no, es su punto de vista. Pero si el Espíritu Santo no los convence, ¿quién los va a convencer? Y si es creyente y no escucha al Espíritu Santo que tu palabra debe estar sazonada con sal, que tu amor al prójimo debe estar al punto de tu amor a ti mismo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú estás cegado a cualquier concepto bíblico que el Espíritu Santo te habla. Por más que 1000 hombres sabios se acerquen a hablarte o 1.000.000 de mujeres sabias se acerquen a hablarte, vas a cerrarte en tu punto de vista, ya que si no escuchas la voz del Espíritu Santo, si es que eres creyente, no vas a escuchar la voz de nadie. Y el salmista dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es importante que armonía
tiene que ver con el hecho de ser diferentes, pero mantener una idea fija. Por ejemplo, la guitarra. La guitarra tiene 6 cuerdas. Cada una de las cuerdas se templa a un tipo de sonido. Entonces cada uno suena diferente. Si tú tocas una primera cuerda, va a sonar diferente a la segunda, va a sonar diferente a la tercera, a la cuarta. De modo que separadas van a tener sonidos diferentes, pero juntas van a hacer armonía. Y eso es lo que Dios está diciendo. Los hermanos deben habitar juntos en armonía. Son diferentes, por supuesto. Tenemos manera de ver la situación que estamos atravesando de forma diferente, pero mi manera de ver, no me debe llevar a destrozar al hermano o a la hermana, porque juntos con él formamos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está por encima, la mente de Cristo está por encima de cualquier ideología socialista, capitalista, comunista que el hombre ha creado, ha inventado. Está el escrito, está. Si es que eres cristiano, o a lo mejor, ¿no es cierto?, tú crees que el comunismo, el socialismo, la derecha es más poderosa que el mensaje del evangelio. Pues no, el mensaje del evangelio es un mensaje de la cruz, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje que tumba el orgullo, y el orgulloso le cuesta reconocer que es orgulloso porque está nublado. Y el único que puede ayudarte a que reconozca tu situación es el Espíritu Santo. Y si hace tiempo tapaste tus oídos al Espíritu Santo, Dios tenga misericordia de ti. Por eso es que Dios castiga a Edom, por su orgullo, por su soberbia. A pesar que Dios les habló, ellos siguieron en su situación. Y cuando nosotros leemos en Efesios capítulo 4, versículo 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí está uno de los principios, hermano, que costó la sangre de Cristo, que es la reconciliación, que es el perdón. Y Efesios nos está invitando a quitar esa actitud y a permitir que la reconciliación y el perdón puedan estar presentes en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de concebir la situación en que estamos viviendo en este tiempo. Hermano, esta amargura, esta ira, hace de que de pronto tu orgullo se inflame más. De pronto el orgullo de la persona crezca mucho más. Y cuando una persona ya está en modo orgullo, necesita directamente la ayuda del poder del Espíritu Santo para poder salir de esa situación. De lo contrario, Dios va a usar las circunstancias para humillarte. Dios va a utilizar cosas a tu alrededor para humillarte. ¿No estamos viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Como gente que se siente poderosa, están saliendo cosas, están saliendo a luz muchas cosas que estaban escondidas, pero ahora salen a luz, que nos hacen dar cuenta. Hace tiempo que muchos nos damos cuenta cómo está la situación de nuestros políticos, pues no tienen a Cristo. Y si no tienen a Cristo, pues ¿de qué nos debemos asombrar de sus pecados? Pero cuando uno mira desde la óptica de Dios, ni Keiko ni Castillo va a hacer que yo me pelee con algún hermano, alguna hermana por la red social. Mi Cristo es más grande para yo pelearme contigo, mi hermano, que piensas diferente. Y si no te gusta mi punto de vista, está bien. Y lo que Dios estaba enseñando al pueblo de Israel a través de este castigo a Edom es que Edom se había convertido en su propio Dios. Y cuando una persona se convierte en su propio Dios, es Dios mismo el que lo tiene que tumbar. De modo que, mi hermano, esta actitud de Edom, que se comportó de forma negativa con el pueblo de Israel, es una ilustración viva de que no debemos hacer nosotros con nuestros hermanos, muy por el contrario. Esta verdad queda en tus manos, querida hermana, o querido oyente. Queda en tus manos para que lo pongas a un lado, o a lo mejor vayas al mismo libro de Abdías y tú mismo leas y dile: Espíritu Santo, háblame, y tú sé guiándome a tomar decisiones. Pero yo decido, mi hermano, no poner mi confianza en un hombre o en una mujer, sino mi confianza está en Dios. Definitivamente tenemos opciones, tenemos opiniones, tenemos posiciones, pero mi posición no va a ser que yo deje de estar en armonía con mi hermano o con mi hermana. Si él tiene punto de vista diferente a mí, muy bien, yo lo amo porque es mi hermano en Cristo. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque cuando tú mueras y él muera, van a ir a la presencia de Dios. Y allí en el cielo se van a mirar
y se van a reír. Oye, tú defendías a Keiko. Oye, tú defendías a Castillo. Y hemos perdido tanto tiempo defendiendo a estos dos seres humanos que deberíamos haber predicado el evangelio por nuestras redes sociales. Y ahora que en el cielo nos damos cuenta de que nosotros éramos hermanos y que sí, de verdad hemos invertido nuestro tiempo en dos personas que eran finitas como todas las personas, que tenían errores como todas las personas, y hubiéramos ocupado ese tiempo en proclamar el evangelio de Jesús. Pero tú decides, mi hermano. Tú decides de qué llenas tus redes sociales. Tú decides qué es lo que haces o qué no lo haces. Pero si eres cristiano, haz un paréntesis en tu vida y dile al Espíritu Santo, háblame. Pero si tu orgullo te nubla y te dice, yo no necesito que el Espíritu Santo me hable, ese es tu problema. Yo estoy aquí para compartirte lo que creo que el profeta Abdías nos enseña a través de este breve capítulo. Definitivamente nadie es perfecto. Ni yo, ni ningún pastor, ni ningún hermano es perfecto. El único perfecto es el Señor Jesucristo. Pero los que vamos camino a la perfección, queremos ir camino a ser como Cristo sin dañar al hermano, sin dañar al hermano. Y creo yo que este es un tiempo para evangelizar nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales necesitan un nuevo nacimiento, necesitan la pureza, la limpieza, aunque suene un poco extraño ya que es una red social. Pero mi hermano, que se convierta tu red social sí que tú eres un convertido. Entonces vamos ahora a decirle, Señor, haz tu voluntad. Y que el orgullo que quizá en algunos momentos yo he tenido, pues bendito Dios, no sea algo que crezca en mi ser, sino que se elimine. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos nuestra vida para que tú hagas tu voluntad. Y no permitas, Señor, que nosotros dejemos que el orgullo crezca en nuestra mente y en nuestro corazón, sino por el contrario, Señor, lo entregamos a ti y nos humillamos ante ti para que tú puedas seguir haciendo tu voluntad en nuestras vidas. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, y hasta la siguiente reunión. Shalom, bendiciones.